El Valle de la Muerte en California es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Ha registrado la temperatura más alta del aire de la Tierra, 56.7 grados centígrados, pero ha registrado temperaturas reales de hasta 58.1 grados, solo para caer hasta 0 grados centígrados durante la madrugada. Prácticamente no hay agua en la zona. Posee el punto de elevación más baja de toda Norteamérica, menos 86 metros debajo del nivel del mar. Muchos pioneros de la fiebre del oro murieron al intentar cruzarlo en la segunda mitad del siglo XIX, y muchos otros más han muerto en tiempos recientes al adentrarse en su hostil interior. Gente como Dave Legeno, actor y practicante de artes marciales, las discípulas cercanas del escritor Carlos Castaneda, conocidas como las brujas, encontraron su final ahí. Incluso Charles Manson y su grupo se instalaron un tiempo en unos ranchos abandonados de los alrededores del Valle de la Muerte. La región tiene el estatus de parque nacional y ocupa una superficie de 7.800 kilómetros cuadrados y está ubicada en la parte noreste de California, Estados Unidos, con una pequeña esquina ocupando territorio del estado de Nevada. Prácticamente se encuentra a unos cientos de kilómetros al oeste del territorio federal conocido como el Área 51. El valle y la región en general siempre han sido un punto caliente de los avistamientos ovnis en los Estados Unidos, tal vez solo superada por el área de las cuatro esquinas más al oriente, la cual está ubicada en la frontera que forman Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. A pesar de lo hostil y adverso del territorio, la región ha sido hogar de las tribus nativas Paramín, Shoshone y los Paiute, quienes son parientes lingüísticos de los aztecas y grupos nahuas mexicanos. Pero, ¿puede existir un antiguo complejo de túneles o instalaciones subterráneas creadas artificialmente o aprovechando cavidades naturales debajo del Valle de la Muerte y sus alrededores? De acuerdo a varios antiguos relatos de nativos y recuentos más actuales, sobre todo de principios del siglo XX, es posible que así sea, aunque probablemente no hayan sido tomados en cuenta lo suficiente para ser investigados o incluso haya una encubierta oposición para hacerlo. A continuación presentamos algunos relatos y recuentos. A principios de agosto de 1947, el diario San Diego Union de Los Ángeles publicó una nota en la que se refería a un hombre llamado Howard E. Hill, quien se dice narró una historia de tipo sensacionalista ante el club de transporte de la ciudad. El relato describía cómo un hombre señalado como el Dr. F. Bruce Russell lo había abordado un año antes y reclamaba haber descubierto un complejo de túneles en las profundidades debajo del Valle de la Muerte en 1931. Russell, un médico retirado de la ciudad de Cincinnati, Ohio, al lado de un colega señalado como el Dr. Daniel S. Bobby, quien había trabajado en algunas excavaciones arqueológicas en México con anterioridad. El relato cuenta que en un momento dado, Russell se encontraba cavando un foso en la mina. El suelo cedió y descubrió una catacumba que conducía en diferentes direcciones. Russell y Bobby comenzaron a explorar las cavernas y se dirigieron por un túnel en el interior del complejo que los condujo a una cámara donde descubrieron los restos momificados de 3 hombres de entre 2.40 y 2.70 metros de alto. Los gigantes estaban vestidos con prendas que consistían de una especie de chaqueta de largo medio y pantaloncillos que se extendían ligeramente por debajo de las rodillas. Howard Hill afirma que la textura del material se parecía a la de piel de oveja teñida de gris, pero él creía que había sido tomada de un animal desconocido en aquellos tiempos, según sus palabras. El salón en donde se hallaban las momias contenía también algunos artefactos que parecían aquellos usados por los nativos americanos, pero también algunos de manera sorprendente a los utilizados por los antiguos egipcios. Además, pudieron ver lo que ellos describen como jeroglíficos tallados sobre una pila de granito pulido. Los exploradores creyeron haber encontrado el lugar de enterramiento del jefe de una tribu nativa o alguien con un alto puesto jerárquico. Siguiendo por el túnel, los mineros llegaron a lo que describieron como un salón ritual que habría pertenecido a esas antiguas tribus. Allí, una vez más, encontraron artefactos y marcas en la pared, descritas por ellos como las que se pueden encontrar en una logia masónica, además de los restos bien preservados de animales que
según sus palabras, incluían elefantes, tigres y lo que ellos probablemente confundieron con restos de dinosaurios. Obviamente aquel tuvo que ser un error de percepción de un fósil que pudo haber pertenecido a un mastodonte u otro animal perteneciente a la megafauna de la última era glacial de la que habían habitado por toda Norteamérica, por lo que más tarde se especuló por parte de los arqueólogos que en realidad pertenecieron a restos de mamuts y del tigre dientes de sable. Además, Russell le había descrito a Howard Hill al principio nombrado que él y Bobby solo habían tocado la superficie de su descubrimiento, afirmando que había al menos 32 túneles adicionales y estimando tal vez de forma exagerada en primera instancia que según sus cálculos los túneles y cavidades subterráneas se adentraban bajo el suelo en una extensión de 180 millas cuadradas, 290 kilómetros cuadrados a través del subsuelo del Valle de la Muerte y llegaban a partes del sur de Nevada. Nota, ambas regiones colindan geográficamente. Hasta allí el recuento de Howard Hill en el San Diego Union. Russell intentó que profesionales investigaran las anomalías en el interior de las cuevas. Obviamente los arqueólogos se mostraron escépticos sobre la historia y los científicos del Museo del Condado de Los Ángeles dieron entre otras excusas que los dinosaurios y los tigres dientes de sable no habían coexistido porque los primeros habían desaparecido 13 millones antes de que estos últimos aparecieran, sin tomar en cuenta que tal vez los supuestos restos de osamentas de dinosaurios hubieran sido confundidas con un animal de la última era glacial, como hemos señalado anteriormente. El hecho es que nadie en el mundo profesional de la arqueología de la época estuvo lo suficientemente interesado en la historia como para comprobar sus alegatos personalmente. Sin embargo, Howard Hill, el narrador citado al principio del texto, había quedado impresionado por el recuento de Russell y respondió al llamado de este último, que buscaba inversores para financiar una expedición hacia el interior de las cuevas. Russell consiguió los fondos de inversores a los que les propuso fundar una compañía a la que llamarían Amazing Exploration y en la cual se repartirían el botín que pudieran extraer de las cuevas. Una semana después, Russell llevó a los inversores a un recorrido exclusivo por las cavernas. Howard Hill y otros inversores afirmaron haber visto los huesos de animales, así como lo que describieron como una especie de simbología de tipo masónico. Se comenta incluso que Russell organizó una conferencia de prensa que fue ignorada por los medios de comunicación de la época. Se sabe que poco después, este intentó regresar a la cueva por su cuenta. Semanas más tarde, el carro de Russell fue encontrado en el Valle de la Muerte con el radiador roto. Dentro estaba su portafolio, pero no estaba ni el dinero de los inversores o algún artefacto de los anteriormente descritos que pudiera hacer suponer que habría vuelto a entrar. Russell desapareció para siempre. Los miembros inversionistas de Amazing Exploration intentaron en vano regresar a los túneles, pero parece ser que las siempre cambiantes arenas del desierto habían ocultado las marcas de reconocimiento que habían dejado para identificar la entrada a la cueva y no pudieron volver a localizarla. ¿Pudo Russell haber sido asaltado o haber sucumbido a las hostiles condiciones del Valle de la Muerte, intentando localizar nuevamente la entrada al foso de la mina? ¿O simplemente fue una estafa bien elaborada? El problema o lo inquietante del caso es que no es la única historia que se cuenta acerca de cavidades subterráneas en varios lugares de esa región, donde supuestamente se han localizado túneles y cámaras conteniendo cuerpos momificados al lado de supuestos tesoros en su interior, contadas en su mayoría por prospectores mineros de principios del siglo anterior. Incluso en la década de los años 20, un prospector de apellido White afirmó que había caído por el piso de una mina abandonada hacia un túnel subterráneo en Wingate Pass, en la esquina suroeste del Valle de la Muerte. Adentrándose en el laberinto, llegó a un grupo de habitaciones donde encontró varios cuerpos aparentemente momificados, vestidos de lo que él identificó como cuero, y que estaban rodeados de supuestos tesoros. Las habitaciones, así como el túnel, se extendían más profundamente en las catacumbas. Estaban iluminados por una extraña luz amarillo verdoso de origen desconocido. White, sin embargo, no se adentró más profundamente. Él afirmó posteriormente que había explorado las catacumbas 2 veces más después de su hallazgo inicial. Durante su segunda visita, estuvo acompañado por su esposa y la tercera vez por su socio, un prospector de nombre Fred Thomason. Mientras tanto, después de enterarse del hallazgo de White, un indio de la etnia Paiute llamado Tom Wilson, que trabajaba como cazador de pieles de animales y guía local, contó una historia similar.
Wilson afirmaba que su abuelo había descubierto una serie de cavernas subterráneas en el Valle de la Muerte muchos años antes. Además, reclamaba que su abuelo había entrado en una cueva que conducía a numerosos túneles y grandes habitaciones bajo el Valle de la Muerte. Después de vagar por horas, su abuelo había llegado a una supuesta ciudad subterránea donde encontró a un grupo de personas de piel clara que hablaban un idioma desconocido y vestían ropa similar al cuero. Incluso contó que la gente tenía caballos, se alimentaban con comida que nunca antes había visto y su ciudad estaba iluminada también por luces pálidas de color amarillo verdoso. En este punto es ciertamente lógico que este relato sea calificado de fantasioso y exagerado, pero existen numerosos relatos registrados acerca de varios mineros, granjeros o de gente aventurándose en los inmensos territorios casi deshabitados de los Estados Unidos de principios del siglo XX que recogen historias acerca de cómo se habían adentrado en cuevas o minas abandonadas y en su interior relatan haberse encontrado luces de color extraño y sin poder identificar su origen. También el haber contactado con gente vestida de manera poco común al estilo de los mineros pioneros del siglo XIX y quienes afirman los habían ayudado a salir de los túneles, no sin antes mostrarles maquinaria extraña con una especie de pequeños vagones que se podían transportar por las vías ferroviarias subterráneas, pero aparentemente sin contar con una forma de propulsión visible. Estos supuestos habitantes humanos intraterrenos les habrían advertido de no volver a regresar a esos lugares bajo tierra a menos que quisieran poner en riesgo su propia vida. Muchas de estas historias fueron publicadas en una revista de principios del siglo XX llamada Amazing Stories, sobre todo cuando su editor era Raymond Palmer. Además, muchos de estos recuentos se encuentran transcritos y registrados en varios de los libros publicados por un controvertido personaje al que podría considerarse como whistleblower, soplón o informante, llamado Bruce Alan de Walton, autor de libros como Guía a la Tierra Interna, Los Secretos de Mojave, Bases Subterráneas y el Nuevo Orden Mundial, entre otros, y quien además popularizara o dio difusión en sus libros a la historia de la existencia de la base de Dulce, Nuevo México, y la supuesta guerra entre humanos y alienígenas grises en su interior. Para quien esté interesado en su trabajo, puede encontrar de forma gratuita varios de sus libros en el sitio web www.bibliotecapleiades.net, en donde se encuentra una traducción de Adela Kaufman de su libro Conflicto Cósmico y las Guerras de Da'at, un verdadero compendio de relatos sobre bases e instalaciones subterráneas, pactos secretos entre humanos y alienígenas, testimonios y relatos relacionados con bases y cavidades subterráneas habitadas, sobre todo en los Estados Unidos, etc. Bruce Alan de Walton afirma en el prólogo de este libro el estar de acuerdo en que su trabajo sea distribuido lo más ampliamente posible y de forma gratuita al público en general para advertir a la población de lo que está pasando en el subsuelo con el gobierno mundial. Nos hemos desviado mucho del tema, pero era necesario realizar esta aclaración para dar sustento adicional a esta serie de relatos que, por otra parte, están registrados en varios libros de la época y en el folclore local de la región. Continuando con el relato anterior, el prospector White acordó llevar al nativo paiute Tom Wilson y a un grupo de arqueólogos a la entrada de la ciudad subterránea, pero no pudieron volver a localizar la cueva. Solo localizaron un extraño túnel sin salida que había sido excavado en roca sólida. Tom Wilson, el nativo paiute, sin embargo, pasó el resto de su vida buscando la ciudad subterránea hasta su muerte en 1968. En el libro de Burke Lee de 1932, Death Valley Men, Los Hombres del Valle de la Muerte, hay un relato de dos hombres que son identificados como Jack y Bill, que tuvieron una experiencia similar. De acuerdo al relato del libro, Jack y Bill estaban cerca de El Paso cuando uno de ellos descendió al pozo de una antigua mina y cayó por el fondo. El otro lo siguió inmediatamente. Ambos se encontraron en un pasadizo que siguieron durante varios kilómetros, según sus palabras. A lo largo del sistema de túneles se encontraron con varias cámaras llenas de restos humanos momificados, habitaciones llenas de supuestos tesoros y túneles iluminados con una extraña luz brillante. Ellos describen puertas de piedra enormes y pesadas que estaban perfectamente equilibradas y se podían abrir con facilidad. En algún momento el túnel comenzó a apuntar hacia arriba y Bill y Jack salieron del sistema de cuevas a la mitad de la ladera este
de las montañas Paramín, en la parte sureste del Valle de la Muerte. Al igual que los anteriores relatos, los dos hombres nunca pudieron volver a localizar las entradas de los túneles y complejos subterráneos. Los relatos de la época describen cómo estos exploradores fueron vistos por última vez preparándose para escalar la cara este de las montañas Paramín, después de lo cual nunca fueron vistos de nuevo. Las historias de túneles y galerías subterráneas en las que se describe la existencia de supuestos tesoros e incluso extraños habitantes debajo del Valle de la Muerte, toda la región sureste de los Estados Unidos, continúan. Muchas de ellas pudieran ser consideradas falsificaciones o exageraciones, pero por otra parte son demasiadas como para pasarlas por alto. Por otra parte, existen numerosos recuentos similares bien documentados, como el descubrimiento de hombres de enorme estatura enterrados en los ya característicos montículos desde la parte sur de Canadá hasta la parte norte de México. Podríamos señalar que en la ciudad de Los Ángeles, en el mismo estado de California, se reportó la existencia de una supuesta ciudad con habitantes reptilianos por otro ingeniero de minas en 1934. En 1909, el Arizona Gazette reportó otro supuesto descubrimiento de una cueva en el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, que contenía artefactos de influencia egipcia, artefactos de cobre y cuerpos momificados. Un año antes se habían prohibido las actividades mineras en el Gran Cañón y en 1919 se convirtió en parque nacional, lo que prácticamente restringió las investigaciones en ese lugar, debido a que, se dice, hay guardias del gobierno encubiertos que supuestamente impiden la entrada a los lugares estratégicos donde se pudieran encontrar este tipo de evidencias. Además, especulando un poco más, se han publicado mapas de supuestos túneles subterráneos que perforan todos los Estados Unidos y conectarían, como se puede ver en este mapa, el Área 51, varias instalaciones y laboratorios de investigación militares y gubernamentales, utilizando un sistema más avanzado que el que actualmente utiliza el tren magnético Maglev, uno de los cuales en teoría, según los mapas filtrados, pasaría por debajo de esta inhóspita región, el Valle de la Muerte, adentrándose hacia el occidente de California, etc. Podríamos seguir con la especulación intentando conectar los puntos a fin de dar una conclusión sobre la existencia de los túneles artificiales debajo del Valle de la Muerte. La evidencia dispersa apunta a que los recuentos podrían ser ciertos, por increíbles que estos pudieran parecer, pero se necesita mucha más exploración e investigación adicional.